un podcast de Cooperativa. Hola Santiago La Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de jueves 22 de enero, café de economía con economistas. Lo vamos a compartir con Luis Eduardo Escobar, director de la Fundación Chile 21, consultor independiente, con Macarena García, economista senior de Libertad y Desarrollo, con Eugenio Rivera, economista del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible, y con Cecilia Cifuentes, académica y directora del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de los Andes. Con ellas y con ellos entonces compartimos este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Ayer el nombrado ministro de Hacienda del próximo gobierno, Jorge Quirós, ya dio a conocer, ¿no es cierto?, todas las medidas que piensa tomar a partir que asuma este nuevo gobierno el 11 de marzo. Habló de varios temas explicando, y tal vez quería preguntarles si con lo que han leído y que voy a recordar un poquito, se podría decir, bueno, ya por fin conocemos de dónde van a salir los 6.000 millones de dólares que quieren ¿no es cierto?, recortar. Dijo ayer Jorge Quirós, si tú llegara al 4% de crecimiento en el último año, así poco a poco, ¿no es cierto?, y pones la rebaja tributaria, el sistema se equilibra con 6.000 millones de dólares de ajuste aproximadamente. O sea, la meta es cerrar el último año de gobierno con balance estructural. También dio a conocer, como digo, las primeras medidas para marzo: facilitación regulatoria, rebaja tributaria, ajuste fiscal, en fin, son varias las medidas, pero quería preguntarle así para empezar, Luis Eduardo Escobar, que recordemos varias veces debatiste con él en plena campaña cuando eras el encargado económico de Janet Jara, y uno de los temas, y también Evelyn Matei lo recuerdo, pues que se le cuestionaba era los famosos 6.000 millones de dólares. Con lo que ha declarado ayer, ¿te queda más claro, Luis Eduardo, de dónde saldrían esos, se podría lograr ese ahorro? Luis Eduardo, ¿está ahí o está muteado? Ahí está, ahora sí. Ya. A ver, yo diría de que hasta ahora Jorge Quirós lo que ha hecho son muchos anuncios pero poco contenido. Todavía no explica de dónde va a reducir los 6.000 millones. Dice que se va a guiar en parte por lo que propuso la comisión de ex directores de presupuesto, que es una base sobre la cual estábamos todos más o menos de acuerdo de que había elementos sobre los cuales ahí se podía trabajar, pero no ha dicho cómo va a recortar el gasto público. Ahora, ¿y en qué específicamente? Y esa ha sido la gran duda, y esa ha sido la gran exigencia, y me acuerdo de Briones tratándolo muy duramente en los debates, diciéndole, muestra dónde van a reducir el gasto, y Quirós siempre diciendo, mira, no lo vamos a anunciar porque eso puede crear conflictos políticos innecesarios. Pero así que, con lo que dijo ayer... pero ayer no dijo nada específico. Dijo que tenía una planilla Excel con 40 líneas que estaban divididas entre decretos, leyes y gestión, pero no dijo cuáles eran los títulos de esas 40 líneas. Así que yo hasta ahora, digamos, creo que Quirós y el gobierno de Kast en general siguen haciendo muchos anuncios a nivel de titulares, pero hasta ahora no han mostrado el contenido. A ver, pero como insisto, cuando él dice que si respecto al recorte que se fijaron del ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares, dijo, si tú te pones la meta, por ejemplo, de cerrar el último año de gobierno con balance estructural y te pones la meta de crecer paulatinamente en 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, llegar al 4% el último año y pones la rebaja tributaria, el sistema se equilibra con 6.000 millones de dólares de ajuste aproximadamente. ¿Eso no es no basta como explicación? No.
¿Dónde está? Dime en qué va a recortar los 6.000 millones. A ver, Macarena García, ¿cómo lo ves tú? ¿Coincides con Luis Eduardo o no? Hola, buenos días. A ver, porque por un lado hay que cerrar un espacio de déficit fiscal, ¿cierto? Que ya sabemos que va a ser entre 2 y nosotros estimamos 3 puntos del PIB el déficit, pero en promedio ha estado en torno a 2, o sea, hay que cerrar. Y ahí donde para mi gusto están los 6.000 millones de dólares que hay que cortar, porque hay un hoyo en que los gastos superan los ingresos en 6.000 millones o más en promedio. Entonces, claro, por un lado me parece bien que haya que crecer apostamos a eso, digamos. Yo entiendo que esa es la fortaleza, o debiera ser la fortaleza del nuevo gobierno, ¿cierto? En poner todos los incentivos para crecer, pero tiene que ser un crecimiento a largo plazo. No basta, todos sabemos, por ejemplo, que podríamos crecer perfectamente acelerando el gasto público un año, como se hizo con los retiros de los fondos de pensiones, que al final 2021 crecimos 11%, pero eso era claramente insostenible. O sea, necesariamente tiene que ser un crecimiento a largo plazo. Y eso va a ser una tarea bastante difícil y muy desafiante. Eso efectivamente, si se lograra, va a generar recursos adicionales. Pero si por otro lado estamos hablando de hacer una rebaja tributaria, claramente no basta solamente con crecer, sino que también va a haber que ajustar y reducir gastos en otras partes. Y ahí yo estoy de acuerdo con Luis Eduardo de que en el fondo... a ver, no se ha dicho específicamente en qué se va a reducir los gastos. Ellos han mencionado mucho que hay que eficientar el gasto. Me parece muy, muy acertado. Él nombró, cierto, que había una serie de desviaciones de gastos públicos por distintos motivos que ellos lo quieren eliminar. El detalle no está, cómo lo van a hacer tampoco está, pero me parece bien interesante que lo tengan como meta. Y yo creo que todo esto que ellos anuncian como medidas aisladas, en la medida que esté anclado a que al final del día el déficit no va a haber déficit estructural, se va a acabar con eso. Eso es lo que a mí me da muy buena señal, porque en el fondo van a tener que buscarlo de alguna forma. Si no lo van a lograr por aumento de ingresos, lo van a tener que lograr por reducción de gastos en forma adecuada, supongo yo. Entonces a mí lo que me gusta el concepto final, lo que quiero llegar es, en la medida que se comprometan en 4 años más, van a tener un déficit cero. Me parece una muy buena idea técnica, porque así en el fondo evitamos el problema que estamos hoy día, ¿cierto? Se aprobó la ley de reajuste del sector público y había que decidir si los recursos se iban o al empleo público o a financiar la reconstrucción de los incendios, porque cuando hay poca plata pasa eso, hay que empezar a decidir a qué lo destinamos. Y eso es justamente lo que me parece que quieran ordenar las finanzas públicas. A ver, voy a hacer la pregunta al revés entonces. De lo que ha anunciado ayer Jorge Quirós, que es la primera vez que da una entrevista así dando tantos detalles de lo que va a hacer a partir de marzo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le llama la atención o qué me amerita un comentario en particular? Si ustedes dicen que los 6.000 millones todavía no está el detalle explicado cómo se va a ahorrar. Eugenio Rivera, buen día. Sí, hola, buenos días. No, él no avanza ni un milímetro en clarificar dónde va a recortar. De hecho, dice que nuevamente las medidas a las que apuntan para conseguir esos resultados son el cese de abuso, eficiencia y austeridad, generalidades. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que queda en evidencia su falta de conocimiento del sector público. En primer lugar, porque habla de que tiene listos los decretos. Y uno dice, tiene listos los decretos, pero ¿ha hablado con los afectados de ese gran número de decretos? Ellos van a simplemente, los afectados, aceptar con tranquilidad los efectos negativos que eso le plantea. En ese sentido, ahí hay un problema. Bueno. Él dice que ha hablado mucho con empresas, personas, académicos, pero no ha hablado ni con los medioambientalistas, que van a ser un sector muy importante en todo lo que tiene que ver con el trato de la permisología por una parte y por otra parte con los temas medioambientales. Y por otra parte tampoco ha hablado con los trabajadores, es decir, está concentrada su discusión, o sea, un diálogo además bien especial, porque dice, no me gusta hablar con mucha gente, sino que hablo persona a persona, porque si no se arma una gran competencia entre los economistas y no llegamos a ninguna parte. Entonces, eso
me parece preocupante. Después creo que no entiende cuál es la relación del gobierno, del Ejecutivo con el Congreso. Dice que ya han empezado, han empezado a socializar las iniciativas y que ya a partir del 11 de marzo van a seguir socializando. Sí. Pero la conversación con el Congreso no es explicarle lo que ellos quieren hacer, sino que es justamente buscar acuerdos. Pero Eugenio, todavía no han asumido, o sea, eso no lo puede hacer antes, ¿no es cierto? No digo que el concepto, uno no socializa ideas, sino que uno conversa, dialoga y discute sobre las iniciativas. Él cree que el Congreso es simplemente un buzón, y por ese lado me preocupa. Y ya donde llega a un exceso, dice que la reforma tributaria la presenta en abril y que en 6 meses ya va a tener las distintas iniciativas aprobadas. Eso, o sea, sí, las reformas tributarias duran una eternidad y para qué decir, se demoraron 3 años en discutir la ley de permisos sectoriales, todavía no sale la ley de medio ambiente, entonces queda en evidencia que no tiene conciencia de lo que está hablando. Y finalmente yo diría que yo tengo mucha esperanza en que Claudia Alvarado como ministro del Interior y García Ruminot puedan establecer una cierta conducción política de esto, pero a mí me parece que como enfrenta el problema Quirós, deja en evidencia justamente que no tiene idea de cuál es el desafío político. Incluso cuando habla del nuevo director de presupuesto, dice que va a arreglar esta falta de estos errores que se han cometido en relación con las proyecciones, pero ese no es la tarea fundamental del director de presupuesto, arreglar un problema técnico, digamos, sino que hay que ver cómo el director de presupuesto enfrenta este gran objetivo de reducir $6.000 millones él decía en 18 meses, ya ha cambiado, pero yo veo serios problemas, es una propuesta económica muy débil. A ver, pero quizás peca de exceso de optimismo respecto a los decretos, que es lo que dijo, ¿no es cierto? Cada medida que suma en total más de 40, tenemos anotado acá L, D o G. L es ley, D decreto, G gestión. Y si llegaría con los decretos listos en marzo, respondió decretos listos, absolutamente. Leyes propuestas de ley escritas, que han hecho, como decían ustedes, más de 130 reuniones, en fin. Y esto es anecdótico, dice, que prefiere hablar uno a uno, a ver qué dicen ustedes como economistas. Cuando hay una mesa, sobre todo si es de economistas, se produce un fenómeno muy curioso, que la profesión es muy competitiva, entonces cada economista trata de ser más inteligente que el otro. Y no se avanza mucho. A ver, Cecilia Cifuentes. Sí, bueno, muy buenos días, Cecilia, y a mis colegas. A ver, yo no comparto la crítica que está haciendo Eugenio. A ver si podemos tener tiempo para plantear lo otro, pero me parece un poco sin sentido. No sé cuál era la idea, o que no tuviera nada preparado, por ejemplo, o que cada decreto lo hubiera conversado durante la campaña con los potenciales afectados. Yo no he visto nunca una campaña que haya avanzado en eso. De hecho, yo veo como positivo esto de tener ya más o menos visto y analizado dónde están las posibilidades de poder hacer ajustes, dónde están los cambios legales que hay que hacer, dónde están los cambios que hay que hacer por decreto. A mí me parece al revés, yo creo que esto es un avance. Es obvio que eso no significa que el gobierno va a entrar con todo ya los decretos aprobados, firmados y todo, pero me parece que es un gran avance haber hecho este análisis previo. Yo creo que eso es algo que a lo mejor no se había hecho antes, a pesar que hay que recordar que Bachelet también su reforma tributaria el año 2014 la mandó en abril. Entonces tampoco eso me parece bueno. Y eso obviamente no quiere decir que él piense que por el hecho de que sea el 11 de marzo va a estar todos los proyectos aprobados, todos los decretos firmados, pero yo creo que es muy bueno y además algo por lo que él plantea, muchas de estas cosas ya las ha socializado con grupos. A lo mejor no con todo, no tendría mucho sentido que él como jefe asesor de una campaña hubiera citado a comisiones en el Congreso para plantear sus ideas de proyecto de ley. O sea, no entiendo un poco el sentido de la crítica. Me parece que no sé qué esperaba que se hiciera en el fondo, que hubiera ido Jorge Quirós a hablar con los funcionarios públicos, aquí lo que se hizo, que es un gran avance, es tener
estudiado las cosas que hay que hacer y tener definido de qué ámbitos son esas cosas, si son del ámbito legal, si son del ámbito de gestión, si son del ámbito de decreto supremo. Yo creo que esto es un avance. Ahora, respecto al ajuste fiscal, claro, efectivamente no está el listado de dónde vienen, están las ideas generales, eso es lo que se ha mantenido durante la campaña. Lo que sí, respecto a lo que él dijo ayer, aclaró un punto que yo creo que es importante, que este es un ajuste que él tiene que hacer a lo largo de, como bien decía Macarena, para cerrar estos 2 puntos de déficit, que son 6.000 millones, que lo tiene que hacer a lo largo del gobierno, y plantea que es preferible hacerlo al inicio, cosa que yo comparto. Hay que tratar de hacer este esfuerzo al inicio. El único punto que hay que decir, sí, es que el cierre fiscal de este gobierno va a ser bastante peor a lo que se anunció en la ley de presupuesto. Yo creo que vamos a volver a tener un déficit estructural en torno a 3 puntos del PIB, lo que hace la tarea, ya no son 6.000 millones, ahora son casi 9.000 millones de dólares lo que hay que cerrar. Y eso va a haber que revisarlo cuando se establezca a mediados de año el decreto y haga su propuesta de cómo reducir el déficit estructural. Finalmente, lo que hemos tenido en los últimos gobiernos es que cada gobierno ha ido dejando un déficit estructural más alto que el anterior. El gobierno de Boric va a dejar un déficit estructural más alto que el gobierno de Piñera y así hacia atrás. O sea, el problema fiscal, y por eso me parece muy relevante que efectivamente se le ponga tanta prioridad a hacer este ajuste fiscal, porque efectivamente es muy necesario hacerlo. Cecilia, pero respecto a lo que dijo sobre los 6.000 millones, ¿ustedes no ven ni siquiera 1 milímetro de algo de avance respecto de aclarar? ¿Nada? O sea, lo que ha dicho es exactamente lo mismo que decía en campaña, ¿o hay una pequeña avance? O sea, planteó que están estas propuestas que hizo esta comisión que llamó este gobierno de exdirectores de presupuesto, sí. Las menciona como y plantea que esas ideas son buenas. Eso es algo que me parece que antes no lo había mencionado. Ha dicho varias veces también este tema de terminar con abusos de licencias médicas, abusos del Transantiago, abusos del registro social de hogares, que es algo que al parecer también lo va a tomar la Contraloría, y eso podría ser una gran ayuda. Que en este tema de terminar con este abuso de política social contribuya también la Contraloría. Y no me contestaste, Cecilia, sobre lo que dijo los economistas, ¿es verdad lo que dijo? Sobre cuando se reúnen los economistas, que cada uno quiere ser el más inteligente y no se avanza. No, yo tengo una percepción contraria. De hecho, con Luis Eduardo y con Macarena hemos participado de estas comisiones de economistas y sí se avanza, y de hecho a mí me tocó trabajar en el tema tributario, por ejemplo, con Luis Eduardo, y la verdad que sí, teníamos consensos y acuerdos. Obviamente había diferencias, aunque sí, claro, comparto este tema de que los economistas a veces los egos nos traicionan. Ah, ya. Luis Eduardo, tú sonreías un poco. A ver, aparte de eso, lo que dice Macarena, de alguna manera también es comprensible, ¿no? Cómo va a avanzar tanto, qué puede hacer antes. Ahora, tú me dices, todavía no explica de dónde va a recortar, pero en otros temas, por ejemplo, sobre la rebaja de impuestos, marzo a septiembre es un periodo donde nosotros debiésemos tener ya entregadas las leyes. Pensamos que la reforma tributaria el 1 de abril, hay cosas que se pueden hacer muy rápido, la liberación del suelo muy rápido, en fin, cosas así. Luis Eduardo. Sí, mira, a ver, yo creo que efectivamente yo coincido con lo que decía Cecilia, de que es positivo de que el equipo entrante esté trabajando activamente en estas 40 medidas que dijo Quirós, y que tengan claro, digamos, cuál es la carta Gantt que van a tener para eso. Incluso él dijo, hay cosas en las cuales, por ejemplo, el desarrollo legal de alguna de estas propuestas está atrasado, y estamos tratando de apurarlo para que estemos listos el 11 de marzo. Así que desde ese punto de vista, esa parte a mí me parece impecable, es parte es encomiable, digamos, que se esté trabajando de esa manera. Ahora, otra cosa es el contenido, y sobre el contenido, como dice Cecilia, sabemos poco. No tenemos muchas ideas. Lo que se mencionó en la comisión de los exdirectores de presupuesto, hay solo 2.000 millones que no requieren ley,
y los mismos directores dijeron que una cosa es que no requieran ley y otra cosa es que sean fácil. O sea, porque pueden ser, como decía Eugenio, altamente conflictivos. Así es que ahí hay un tema. Ahora, en cuanto a la parte propiamente de reforma tributaria, lo que ellos están proponiendo, en definitiva, es vamos a ver, digamos, pero lo que han dicho públicamente, al menos, es que lo que ellos dicen es que quieren bajar la tasa de impuesto en 4 puntos en 4 puntos porcentuales. Entonces, eso no es una gran reforma. La complicación que hemos tenido en los últimos 10 años es que siempre se ha dicho de que no queremos una reducción de impuestos, y lo que querían los gobiernos era tratar de compensar reducciones a los impuestos corporativos con aumentos en otras cosas, de forma tal de mantener la presión tributaria total, o los ingresos tributarios totales, para hablar en castellano. Y eso no es una de las propuestas de este gobierno. Este gobierno lo que quiere hacer es simplemente reducir los impuestos corporativos, y eso, o a las utilidades de las grandes empresas en particular. Y eso debiera ser mucho más fácil. O sea, esa es una negociación que yo creo que Quirós tiene razón, es prácticamente diputado por diputado y senador por senador, y lo importante sería tenerlo claro a la presentación del próximo presupuesto, y por eso la fecha de septiembre, porque a fines de septiembre de este año van a tener que presentar el presupuesto del año siguiente, entonces tienen que tener resuelto el problema tributario. Ahora, esto de cuando dice el tema del suelo, ¿no? La liberalización del suelo, que puede hacerse muy rápido. Hay cambios también de gestión que se pueden hacer muy rápido porque han trabajado durante meses, un sistema de información para todo el proceso medioambiental que no lo tiene ni siquiera el gobierno, dice Jorge Quirós. Siempre se dijo que era complejo lo ambiental, pero no es complejo, dice él, matemáticamente. Es un algoritmo y todos los algoritmos son suscriptibles a ser escritos en un programa. Y que lo que ellos hicieron fue escribir el programa está escrito. Respecto a si es posible bajar la tasa de impuesto corporativo, por supuesto, en los primeros 6 meses, dijo, yo creo que sí. En la parte más general o matriz hay 2 elementos. Hay un elemento que es un crédito tributario, y ese crédito tributario es asociado al empleo, y así sucesivamente. A ver, Macarena, o el que quiera intervenir, por favor, pidan la palabra nomás. Sí, pido la palabra. Sí, Eugenio, querías responderle, me imagino, a Cecilia. Sí. No, mi punto, o sea, yo creo que mi punto era que él confunde lo que puede ser la actividad para preparar una cierta política, un decreto, un proyecto de ley, con los procesos políticos de negociación y de discusión en torno a ello. Sobre todo cuando dice, por ejemplo, lo que tú acabas de señalar, de que el problema medioambiental es un problema que no es complejo matemáticamente, porque los algoritmos son susceptibles de ser escritos en un programa. O sea, el pensar que es el problema medioambiental de Chile, cuando eso nos ha tenido concentrados, preocupados desde la convención, la segunda convención, 3 años con la ley de permiso, es definitivamente no entender eso. Eso, a mí, ese es mi punto principal, que él no entiende la complejidad de la política económica. Y cuando me dice Cecilia, de que él ya sabe cuando se requiere una ley o cuando se necesita un decreto, a mí me parece, bueno, yo me imagino que para él es un gran avance, pero todos sabíamos desde hace mucho tiempo que hay leyes que se necesitan leyes para algunas cosas y otras cosas que pueden resolverse por decreto. Pero eso, digo, yo entiendo que para él puede ser un gran avance porque no conoce el Estado, pero naturalmente yo diría que es un avance bien modesto para los temas. Ahora, todos los gobiernos llegan con... Hablaba, por ejemplo, de la ley de la reforma tributaria. En el gobierno Bachelet, la reforma tributaria se estuvo discutiendo 2 años antes, y no así solamente los economistas encerrados, sino que discutiendo con los empresarios, con los trabajadores. Eso es. Y hubo que modificarla a los 6 tributaria. meses. Claro, o sea, fue pero inaplicable.
Exactamente, por eso te digo que es un problema muy complejo. Entonces, el creer que solamente que en una hojita de cálculo uno resuelve el problema medioambiental, el problema tributario, es simplemente no conocer el desafío que tiene. Y eso es lo que a mí me preocupa profundamente. Bueno, aclarado el punto para Eugenio. Macarena. Sí, a ver, yo estoy completamente de acuerdo con Cecilia. La reforma de Michelle Bachelet, ella entró en 11 de marzo y el último día de marzo metió la propuesta de ley de presupuesto, que lo habrá conversado con mucha gente antes, puede haber sido, pero en el fondo como gobierno... Estudiado, lo que pero ¿y por qué suponemos que este no está estudiado? No sé, yo no tengo idea de lo que hizo Bachelet, mucho salió en el anuncio en la prensa previamente, bien. Aquí también se han hecho anuncios previos, bien también, no sé con qué profundidad. Ella entró el proyecto de ley el 30 de marzo y fue aprobado en septiembre del mismo año, con todos los problemas que después eso causó, pero a ver, yo creo que aquí uno decir ex ante que las cosas van a salir mal porque se toma este tiempo o no se toma este tiempo, porque se habló o no se habló, yo creo que hay que ver primero. No tenemos la información suficiente para poder decir a priori, cuando ni siquiera ha ingresado el proyecto, cómo va a ser ni cómo le va a ir. No sé, esto ya lo vimos, había otros proyectos que se demoran mucho más, pero la experiencia es múltiple. Yo en eso no me preocupa, porque al final del día, si lo trata de entrar en marzo, bueno, tendrá que pasar por el Congreso y esperarse el tiempo que el Congreso estime conveniente. Entonces, no me preocupa eso. El propio Congreso y la propia tramitación legislativa va a determinar el grado de avance. Pero a mí lo que sí me parece, a mí lo que sí me parece bien es que él, obviamente, ya lleguen con algo armado. Claro. Pero aquí faltó solamente un punto, respecto a lo que se comentó antes, respecto al director de presupuesto. A ver, el gran hoyo fiscal que va a dejar este gobierno, que son 3 puntos del PIB, sin haber recesión, por tercer año de incumplimiento, un tremendo incumplimiento, siempre los 3 años de incumplimiento se ha justificado diciendo que se había proyectado 100 de ingreso y fue mucho menos. Y por lo tanto, pero ya una vez tramitado la ley de presupuesto, como el Congreso aprobó el gasto pensando que iba a ser 100, pucha, lo siento, tenemos que gastar lo que el Congreso nos... Ya, entonces, por lo tanto, para mi perspectiva, el gran problema fiscal que tenemos hoy día ha sido justamente el error en las proyecciones de ingresos, porque después quedamos casados con un gasto muy elevado acorde a ingresos que nunca existieron. Por lo tanto, el que entre un director de presupuesto, que era el que justamente proyectaba los ingresos, sabe perfectamente cómo se hace, no se equivocaba en esta magnitud, me parece, pero de una tranquilidad increíble, porque en el fondo volvió aquella persona que hacía este trabajo bien. Así que en eso, flores para el nuevo director de presupuesto. Claro, recordemos que el nuevo director de presupuesto es el actual gerente corporativo de Administración y Finanzas de ENAP, José Pablo Gómez, que ya tiene una larga experiencia en ese cargo, ¿verdad? Vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos, porque uno de los temas también tiene que ver con esto de liberar el suelo urbano. Interesante también lo que ha anunciado ayer, porque una cosa es decirlo en campaña, otra cosa es decirlo cuando ya estás designado ministro, es decir, ya está decidido, así va a ser y así va a ser, y lo voy a hacer. Así que a la vuelta analizamos un poquito aquello. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos con nuestro primer café dedicado a la economía. Estamos con Luis Eduardo Escobar, Cecilia Cifuentes, Eugenio Rivera y Macarena García. Estábamos comentando, ¿no es cierto?, los largos anuncios que hizo ayer Jorge Quiroz, ya, ¿no es cierto?, confirmado como el ministro de Hacienda. Otro tema interesante es esto que cuando él habla de desregular, ¿no es cierto?, para poder que la inversión ocurra y generar más recursos. Lo que estamos haciendo, dijo, es devolverle al propietario del suelo su libertad. Por ejemplo, dijo, ¿qué país tiene más de 1.000 kilómetros de terreno con vista al mar, de propiedad del Estado de Chile? ¿Ustedes han pensado qué ocurriría si de modo paulatino, no de modo general, vamos liberalizando y vamos abriendo al sector privado esta oportunidad? Y también hizo la misma pregunta respecto al norte, ¿no? Lo que se podría llegar a hacer, permitiendo que el Estado podría generar ganancias entregando concesiones o vendiendo,
y esas tierras, y en segundo lugar permitiendo que haya actividad privada. Bueno, en fin, en ese sentido que eso ha sido bastante comentado, esto de la desregularización, y esa frase, devolverle al propietario del suelo su libertad. ¿Qué dirías sobre ese concepto, Cecilia? Cecilia Cifuentes. Bueno, yo algunas veces he dicho que creo que es un aporte que este ministro de Hacienda tenga una mirada mucho más micro que los ministros de Hacienda anteriores y tenga ese conocimiento más micro. ¿Por qué? Porque esta es una parte del programa con la que comparto plenamente. La verdad que si uno se va incluso a los micronegocios en Chile o a los negocios en general, la percepción que hay es que, a mi juicio, la principal traba al desarrollo en Chile es el Estado. Con toda su maraña regulatoria, de permisos, de trabas. Esto es algo además que ha ido creciendo en el tiempo y que tiene un montón de capas. Efectivamente es un tema difícil de enfrentar porque no es una sola norma, y por eso yo digo que es bueno que se haya hecho este análisis previo de dónde están estas trabas. Están en muchas capas distintas. Pero el concepto yo creo que esto puede ser, efectivamente, no creo que sea algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, no creo que sea algo simple de hacer, pero creo que es algo tremendamente necesario de hacer, tremendamente necesario. Por supuesto que va a haber regulaciones que van a tener que seguir existiendo. Aquí no puede ser la ley de la selva tampoco. Pero creo que estamos en el otro extremo. Ahora, es interesante sí que esto no es un fenómeno solo de Chile. Este es un fenómeno que hace poco tiempo atrás la OCDE sacó un informe respecto a este tema en todos los países de la OCDE. O sea, esto es una tendencia que ha ido creciendo en el mundo, probablemente por presiones de ambientalistas, pero la misma OCDE recomienda que los países empiecen a revisar estas marañas regulatorias para efectivamente permitir que los países vuelvan a crecer. Claro. Entonces, a mí me parece muy, muy positivo que se esté tomando esta agenda y muy necesario, y creo que efectivamente se le puede dar un impulso al crecimiento por esta vía. O sea, abrir al sector privado, ¿no es cierto?, todos estos terrenos con vista al mar que son propiedad del Estado, por ejemplo, que es una de las cosas que él apelaba. Luis Eduardo Escobar, sobre ese concepto de desregular y bueno, y has leído en profundidad también todo lo que dijo ayer. Mira, en inglés hay un dicho que es maravilloso que dice: hay que tener cuidado de no botar el agua sucia de la tina con la guagua. Y yo creo que el riesgo que corremos con lo que estaba planteando Quirós es justamente que botemos la guagua con el agua sucia. Entonces, yo digamos, por mi experiencia profesional, tiendo a coincidir de que estamos pasados de rosca en muchas materias regulatorias, ¿ya? Pero por otro lado también tenemos falencias regulatorias que son muy importantes. Entonces, ¿y a qué me refiero? Por ejemplo, que en la municipalidad de Estación Central se hayan podido construir esas megatorres que hoy día no funcionan los ascensores, hay que esperar 45 minutos para que llegue el ascensor, se han convertido en guetos, se han convertido en centros de criminales, etcétera, etcétera. Eso fue por falta de regulación, porque no había ninguna regulación que le pusiera límite a la altura de los edificios. Entonces, yo creo que en esto los titulares son llamativos, llaman a resolver problemas que efectivamente existen. En el área ambiental creo que también han habido demasiadas trabas. El Consejo de Monumentos Nacionales es hoy día un problema serio para el país, y que creo que de alguna manera hay que racionalizar la operación de eso. Entonces hay temas en los cuales efectivamente, como dice Quirós, hay que resolver. Y en eso yo creo que había cierto acuerdo desde antes, porque lo que se hizo durante este gobierno en materia de los permisos sectoriales fue un acuerdo que tomó 3 años, como alguien dijo anteriormente, pero se hizo. Y hubo que trabajar con 16 ministerios, con el Congreso y todo lo demás, y se hizo un avance importante. Ahora hay que empezar a trabajar sobre la ley ambiental, y ahí efectivamente, como dice Eugenio, lo más probable es que hayan conflictos bien serios con la gente que con la gente que está involucrada en eso,
tanto en la parte directamente ambiental como en las partes arqueológicas y monumentos nacionales. Pero Luis Eduardo, cuando Jorge Quiroz dice, ¿qué país tiene más de 1.000 kilómetros de terreno con vista al mar, de propiedad del Estado? ¿Ustedes han pensado qué ocurriría si de modo paulatino, no de modo general, vamos liberalizando y vamos abriendo al sector privado esa oportunidad? ¿A qué se refiere? Yo creo que ahí Jorge desconoce nuestra legislación, porque hoy día cualquier privado, cualquiera, puede pedir concesiones marítimas, como de hecho se hace y está lleno de puertos privados en Chile que funcionan, algunos privadamente y otros que son privados de uso público. Hay balnearios, hay desarrollo inmobiliario, todo eso se hace en el borde costero chileno y hay un mecanismo institucional para aprobarlo, que tal vez podría ser más expedito. Es bastante burocrático ese mecanismo. Ese es el problema. El mecanismo existe, pero es bastante burocrático. Acabo de decir que tal vez podría ser más eficiente. Sí. Pero es un sistema que funciona. Ahora, sin embargo... Ahora, de hecho, uno de los conflictos que ha habido es que el Estado no tiene reservas estratégicas que son importantes, porque nosotros tenemos mucha costa, el Estado tiene mucha costa, cierto, pero por ejemplo tiene pocas bahías donde expandir los futuros y construir los futuros puertos. Entonces, ahí hay conflictos entre el sector privado y el sector público. No es llegar y decir de que aquí no hay acceso al borde costero, eso no es cierto. Ya, ahora, actualmente dijo, ya lo nombraban ustedes, 12.000 millones de dólares de inversión detenidos en Chile, ¿no es cierto?, que ya han pasado por el Servicio de Medio Ambiente, dijo Jorge Quiroz, que están esperando una resolución administrativa en la mitad de los casos, más o menos, o del Comité de Ministros en las otras. Tienen que ser resueltas. No digo que rechazar todas las reclamaciones, pero tienen que resolverse. Hay que citar a que se resuelvan y eso se puede hacer en 45 días con orden presidencial y lo vamos a hacer. Por ejemplo... Cecilia, sí. Déjame decir una cosita sobre eso. Yo sobre ese punto en particular, nosotros en la campaña estábamos de acuerdo con Quiroz. Nosotros dijimos de que si acaso llegábamos a la presidencia de la República, una de las primeras medidas que íbamos a hacer era instalar un grupo, un equipo dentro de la moneda para destrabar esas inversiones. Porque efectivamente es un problema. Y eso se puede hacer en 45 Sobre eso tengo dudas. Yo creo que ahí es donde Quiroz se sube por el chorro, pero Ya. A ver, Eugenio, sobre esto me imagino tiene una opinión distinta sobre la desregularización. Sí. No, yo creo que es muy importante simultáneamente avanzar en la desregulación. Hay muchas regulaciones obsoletas, viejas, y ya se ha hablado mucho de eso, a pesar de que hay cierta exageración. Pero el problema yo lo veo en términos de que existe un concepto del premio Nobel Ronald Coase, que habla de los costos de transacción, y yo le agregaría las dificultades políticas. Para Quiroz me parece a mí que el mundo es un mundo que no tiene costos de transacción, y en ese sentido a mí me preocupa ese problema. Entonces, por ejemplo, tú planteaste el tema de la liberalización de los suelos. Sí. Ya lo dice en una forma un poco provocadora, porque dice que le vamos a devolver el suelo a los propietarios, lo cual me parece bien, pero el problema es que omite toda mención de cuál es, podríamos decir, para decirlo en términos antiguos, la función social de la propiedad. Y al mismo tiempo, yo estaba viendo todo lo que fue la Ley de Integración Social y Urbana, que tenía como objetivo justamente tratar de despejar problemas, desregularizar y facilitar la inversión en estos campos. Pero ahí cabe señalar de que se demoró 2 años y hoy día enfrenta, o sea, se dice que su implementación ha sido lenta. ¿Y cuáles son los problemas? Primero hay un problema conceptual. ¿Qué significa integración social y urbana? Ahí es un tema que uno dice, son 2 palabras, ¿qué problema los filósofos? No, pero eso afecta la vida de las personas, las decisiones de inversión, etc. Entonces, si no hay acuerdo sobre eso, tenemos una dificultad. Pero al mismo tiempo implica que hay una gran resistencia en materia de densidad en zonas urbanas,
Quirós ha hablado mucho de la comuna de Vitacura, que dice que hay una densidad baja, y se ha reído un poco de que se quiera que el metro pase por ahí, pero vamos a ver cómo vamos a resolver el problema de gente que está contenta como está viviendo con edificios, con pocos edificios y relativamente bajos. Pero el tema fundamental de la política del suelo tiene que ver con los planes reguladores. Existe consenso entre los economistas desde que nosotros necesitamos una ley de organización territorial. Eso no ha ocurrido, no ha pasado en los 35 años, no hemos podido decir, bueno, esta tierra es para industria, esto es para vivienda, etcétera. Y en ese sentido, digamos, no nos hemos podido poner de acuerdo. Entonces, lo que yo digo, hay que avanzar sin duda en esta materia, pero tenemos que ver que los poderes locales que tienen facultad en materia de la regulación de las comunas, las autoridades regionales, las autoridades gubernamentales se necesita generar mecanismos eficientes de diálogo. Y a mí me parece que Quirós lo que hace es que aquí dice que es puro problema de voluntad y echarle para adelante, y en ese sentido yo creo que lo que él puede provocar son principalmente conflictos más que resolver las dificultades para avanzar en esta materia. Pero no hay un tema de fondo, y se lo pregunto a los cuatro acá, sobre convicciones políticas, ideológicas, legítimas, ¿no es cierto?, de lo que es Estado, lo que es el privado, y en ese sentido es como absolutamente coherente con la línea que representa José Antonio Caro y este gobierno, o no, Cecilia. Bueno, por supuesto que aquí hay diferencias en las miradas. Yo lo que percibo respecto a una realidad como más de mediano plazo de Chile es que el péndulo se había movido demasiado a la izquierda en estas materias, y empezamos a ver los costos que eso significaba. El exceso de preocupación, o de preocuparse hasta de la última arañita que va caminando, nos llevó a un país que se detuvo. Y en ese sentido yo creo que la sociedad entera ahora demanda un poco más de racionalidad en estas materias. Yo en esto sí comparto con Eugenio, esto es un proceso que va a haber que hacer, no va a ser de un día para otro, pero creo que ahora sí la sociedad dice, ok, está muy bien cuidar el medio ambiente, pero no extrememos la situación. Y en esto el Consejo de Monumentos Nacionales está lleno de anécdotas de botellas de Coca-Cola pero que eso también de hace 40 años atrás que paran proyectos. Entonces, claramente hubo un minuto en que esto se fue al absurdo. Cecilia, tú sabes que yo hice una entrevista al Consejo de Monumentos Nacionales justamente para ese tema, de la famosa chapita de Coca-Cola. Y es absolutamente mentira, me dijeron, que eso era una especie de mito urbano. Eso nunca existió. No es la de las chapitas, esto es un caso que comentó en una presentación que hizo Pablo García, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, de un caso que habían encontrado no chapitas, sino que botellas de Pepsi-Cola de la década del 60, y eso había paralizado un proyecto. Y la verdad que de esto hay muchos casos y a mí me ha tocado verlos en directorios de empresas, que se encuentran pedacitos de cerámica y entonces se tiene que paralizar absolutamente todo. Entonces yo creo que sí nos hemos ido a un extremo en esta materia que no tiene ningún sentido, porque además uno ve después, a mí me pasó en la construcción de una casa que encontraron osamentas y que finalmente eran unas osamentas precolombinas, pero si yo hubiera esperado a que esto lo viera, para que no me costara, porque tuve que contratar a un arqueólogo que tuvo que estudiar esto para no poder paralizar la construcción de mi casa. El arqueólogo me costó harto caro, uno tenía la opción de pedir un arqueólogo del Estado, pero iba a tener la casa para 6 meses. Entonces, esto es una realidad, no es... Claro, no pero tiene ¿qué hacer en esos casos? Por ejemplo, lo niegue. ¿qué hacer en esos casos? El ejemplo que da Cecilia, bien concreto, ¿no? El Estado tiene que tener entonces más gente, más recursos, para que puedan tener la posibilidad de ir rápidamente a la casa de Cecilia y hacer la investigación de esos restos. Porque, aquí yo creo que lo que hay que hacer es que no tiene sentido que uno paralice proyectos completos. ¿Y qué hacer con eso? A lo mejor se separa restos? Un área y se puede seguir por otro lado, pero aquí se paraliza todo. Ya. Ok. A ver, Luis Eduardo, tú sonreías, ¿por qué? No, porque en realidad los ejemplos que pone Cecilia son parte de los ejemplos que se enfrentan, pero yo quisiera
hablar de un ejemplo o dos ejemplos en particular que me tocó vivirlos en la empresa portuaria de Valparaíso, en la cual, por ejemplo, el Parque Barón ya estuvo parado durante 2 años mientras se hacían 80 excavaciones para ver para ver si acaso habían hallazgos arqueológicos en esos terrenos. Esos terrenos, para conocimiento del público, son relleno producto del terremoto de 1906. O sea, cuando en Valparaíso se destruyó la ciudad y se quemó entera, los escombros los botaron ahí, y ahí se hizo todo un relleno que hoy día es un espacio que usa ferrocarriles y un parque. Entonces, lo que era basura, ya ahora pasó a ser, podría haber pasado a ser un hallazgo arqueológico. Y eso tuvo parado las obras del parque durante 2 años. Y no se encontró nada especial. Luis Eduardo, ¿y ese tipo de manera de actuar es de reciente o siempre el Estado ha sido así? Nosotros, los números que he visto es que el plazo que media entre que uno asigna una licitación pública, sobre todo en el área de concesiones, que es la que más he estudiado al respecto, y el plazo en el cual efectivamente se puede, el constructor o el concesionario puede presentar la primera factura, ha ido aumentando de un promedio como de 7 meses a más de 24 meses. O sea, hay proyectos que se atrasan muchos años y hay proyectos que no se atrasan, pero el promedio, el número de meses se ha triplicado durante los últimos 10 años. Durante los últimos 10 años. Entonces no tiene que ver tanto con convicciones políticas de un gobierno u otro, sino con el funcionamiento del Estado. Tiene que ver con el funcionamiento de estas instituciones, claro, donde la gente se ha puesto, o las instituciones, tal vez en parte por las presiones de los grupos de interés, se han puesto cada día más exigentes respecto a cómo se hacen las cosas, no solo al resultado, sino que a cómo se hacen. Te voy a dar otro ejemplo. En Valparaíso también se trata, el puerto propuso construir un ascensor donde no existe hoy día ningún ascensor, porque si uno trata de reconstruir un ascensor, tiene que hacerlo de acuerdo a las técnicas que se usaron a principios del siglo XX, lo que es un absurdo total. Pero bueno, y por eso están parados los ascensores de Valparaíso. Pero entonces, para construir un ascensor nuevo, ahora, después no les gustó el proyecto inicial. Hubo que cambiar el diseño para que fuera más compatible con lo que ellos consideran que son las tradiciones arquitectónicas de Valparaíso. Y una vez que está hecho eso, que se negoció con ellos y todo lo demás, ahora quieren parar el proyecto hasta que no se aseguren de que se haga la ingeniería de detalle. La ingeniería de detalle de un proyecto de un ascensor dura entre 8 meses y 1 año. Y entonces, pero si ya estamos de acuerdo, ya hay un acuerdo sobre cuál es el proyecto arquitectónico que hay que hacer, los ingenieros tendrán que resolver el problema de la ingeniería. Entonces pero tienen parado el proyecto por eso. Es un tema de que el Estado entonces está no se ha modernizado, es que no es el Estado en sí mismo, Cecilia. Yo creo que son estos organismos semiautónomos que toman decisiones sin tener ninguna consideración sobre el impacto de sus decisiones sobre el resto de la economía. Macarena, ¿y qué podría hacer ahí el próximo gobierno? Descabezar a todos los responsables de esos organismos y listo. Y pongamos no hay que cambiar las leyes. ¿Cómo? Pero no, si son semi-autónomos, que no sean más semi-autónomos, o que... No, o sea, hay que cambiar la ley para introducirle criterios de racionalidad a lo que hacen. ¿Y cómo es posible que, siendo un problema que se viene hablando hace tanto tiempo y que se instaló incluso un concepto de permisología, no haya habido ningún proyecto o una iniciativa de ley en ese sentido? No, pero si las hubo, Cecilia. O sea, estuvo todo lo que hemos hablado de los permisos sectoriales, donde se hizo una gran tarea, claro, que ahora hay que implementarla. Y lo que no hizo este gobierno, porque yo creo que no se quisieron comprar el pleito, y porque la ministra tampoco estaba convencida de que era necesario, es modificar la ley de sistema de evaluación de impacto ambiental. Y eso sí será, ¿creen ustedes, una batalla que sí llevará adelante el próximo gobierno, Macarena?
Yo espero que así sea. Y esto lo engancho un poco con lo que estaba diciendo también Eugenio, y es que, a ver, generalmente los cambios regulatorios, normativos, por decreto, como quieran ponerle, efectivamente benefician a alguien, esperemos que así sea, y también perjudican a alguien. Ujú. Yo creo que cuando uno quiere hacer un cambio regulatorio, tiene que pensar en la globalidad de los efectos y que los beneficios que genera superen los costos que genera. Pero me preocupa mucho que, por ejemplo, cuando Eugenio dice que muchas de las propuestas que está haciendo Jorge Quirós van a generar conflicto, bueno, eso no es una justificación para no avanzar en una idea si es que está el convencimiento de que esa idea genera más beneficios que costos. Yo creo que parte importante de justamente lo que nos ha ido pasando en materia regulatoria es que no quiere a las autoridades, diversos gobiernos, no quieren tener conflictos. Y por lo tanto, por evitar los conflictos, como por ejemplo en el tema medioambiental, han evitado introducir, supongamos que son mejoras, supongamos que todos quieren hacer mejoras. Entonces, no, pues al revés, yo creo que justamente, porque además los conflictos son diversos, Ya, hay distintos conflictos y eso es imposible darle el gusto a todos. claro. Pero en el fondo, y eso es lo que dice la Cecilia, ¿cierto? Que al final del día tiene estancado el país porque como en ciertos temas no se quiere avanzar para no tener el conflicto político o social respecto a ciertos temas, pero a mí lo que me gusta es que justamente tú, Cecilia, lo mencionabas, aquí se ve voluntad. Y yo creo que es sumamente importante y un muy buen punto de partida cuando hay voluntad de hacer cambios, porque lo que peor nos puede pasar es que justamente no haya voluntad y por miedo a generar, a pisar callo, a tener problemas y a tener conflicto. Yo sé que hay costo de transacción, pero bueno, alguien tiene que hacerse cargo de esto. Yo creo que una de las improntas del gobierno, o así lo ha prometido hasta ahora, es justamente ver el contexto global y, asumir los costos que haya que asumir para hacer los cambios que se necesitan. Bueno, vamos a comerciales. A la vuelta, ya el último bloque de nuestro primer café de hoy, a ver si hablamos sobre lo que pasó, ¿no es cierto?, con el nombramiento de Montt y que hay ahora un biministro y lo que eso ha generado en el mundo de la minería, esa decisión. A la vuelta seguimos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque, nuestro primer café de hoy con nuestros economistas, Macarena García, Cecilia Cifuentes, Luis Eduardo Escobar y Eugenio Rivera. Bueno, hemos hablado todo el tiempo de los ya primeros anuncios que ha dado, digamos, el ministro de Hacienda, futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y en medio del nombramiento del gabinete, lo que pasó, ¿no es cierto?, con el caso de el frustrado nombramiento de Santiago Montt en el Ministerio de Minería. Ya conocemos, se ha contado bastante, que fue que la empresa canadiense donde trabajaba, los Andes Copper, anuncia antes que el propio presidente. Eso generó seguramente una molestia, no se sabe en realidad qué es exactamente lo que sucedió, pero el asunto es que no habrá ministro de minería, ¿no es cierto? Y los gremios mineros están muy molestos con este tema porque dice, ¿cómo es posible que no tengamos un ministro de minería? ¿No es cierto? Quizás después van a nombrar a alguien ¿cómo ven ustedes lo que pasó con ese tema? Sonami, por ejemplo, dice, no compartimos la decisión que el Ministerio de Minería quede a cargo de un ministro. Desde la Cámara Minera de Chile también se dijeron que cuando a la vaca lechera se le acabe la leche, ahí sí se van a dar cuenta de la importancia de la minería. En fin, a ver, Luis Eduardo Escobar. Sí, ¿Por qué te ríes? Por el paralelo con la vaca lechera. Ah, sí. A ver, yo encuentro que estas cosas son los que pasan a veces cuando la gente tiene poca experiencia política y se deja a veces llevar por el entusiasmo, como dijo alguien por ahí. Entonces, efectivamente, a última hora el presidente terminó nombrando un biministro, cosa que no pensaba hacer. Claro. Ahora, una cosa es nombrar un biministro y otra cosa distinta es decir que no habrá ministro de minería. Por el contrario, o sea, aquí va a haber un ministro que va a ser ministro de Economía y ministro de Minería. Ahora, eso es poco usual en Chile porque la mitad de las exportaciones de Chile son cobre. Entonces, generalmente se le ha prestado especial atención al sector minero.
Y yo creo que es una situación como tú apuntabas, que es probable que dure poco, que eventualmente, dado los desafíos que hay en el sector minero, que no incluye solo el cobre, sino que cosas como litio, tierras raras, y todos los desafíos que hay en torno al comercio internacional de nuestros minerales, hagan que sea necesario tener un ministro que se dedique a jornada completa al tema minero. Claro. Desde la Cámara Minera de Chile, como decíamos, su presidente Manuel Viera dice que esperaban que en reemplazo de Aurora Williams llegara un ingeniero en minas o al menos un profesional ligado a la industria. Macarena García, ¿cómo observaste esto? ¿Fue un traspié, una metida de pata, como se dice, de parte de esta empresa y del propio, ¿no es cierto?, Santiago Montt? Efectivamente fue una metida de pata a la empresa, me parece, no quiero decir, me parece que en el fondo que el presidente mostró, José Antonio Kast, mostró que tiene ciertas convicciones, que le gustan las cosas de cierta forma, y eso me parece bien que se haya hecho. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Luis Eduardo. Aquí no es que no haya un ministro, hay un ministro. Ahora también falta por conocer quién va a ser el subsecretario. Uno podría pensar que aquí tiene que haber un subsecretario empoderado, con conocimiento, pero eso no quiere decir que el sector esté dejado de lado. Y por otro lado también hay que recordar que este gobierno en su minuto presentó, y yo estoy de acuerdo con eso, digamos, de que en el fondo había que empezar a fusionar ciertos ministerios la idea no es para echar gente, sino para que se coordinen mejor, justamente. Y el Ministerio de Minería ha estado bastante en la discusión si tiene que ser debiera ser un ministerio completo o una subsecretaría, dependiendo del Ministerio de Economía. Bueno, eso obviamente está por verse más adelante, pero aquí claramente había algo que ver si era necesario tener tantos ministerios, y yo creo que aquí se tiene que aprovechar de discutir mejor efectivamente cómo queremos diseñar el Estado. Probablemente va a haber porque el diseño original del nuevo gobierno era con un ministro. Claro, por eso digo. Sí, probablemente pasó esto a última hora y se va a cambiar próximamente, y va a haber un nombramiento, probablemente. Y para bajar los paños fríos, o sea, para ponerle paños fríos a esto, hay que recordar que Juan Carlos Llobet, Lawrence Goldborn, José de Gregorio, Jorge Rodríguez Grossi, todos ellos fueron biministros de Economía y Minería. Incluso Jorge Rodríguez Grossi fue triministro, Economía, Minería y Energía. Entonces, esto ya ha pasado, esto no es denostar a ningún sector, esto pasó por una cosa bastante circunstancial del momento, puede que cambie, puede que no cambie, pero yo creo que aquí no hay ninguna señal en particular respecto de la minería. Claramente es un sector tremendamente importante para Chile y con mayor razón para el gobierno. Así es. A ver, ¿cómo lo ves tú, Eugenio? Sí, mira, yo tengo la sensación de que hay mucha improvisación en este gobierno y en esta constitución del gabinete, y me parece a mí que claro, fue un accidente, pero creo que hay problemas más de fondo. Porque es cierto, esta situación se ha dado, el ministro de Economía ha sido también de Energía y de Minería, pero yo creo que hay cuestiones particulares hoy día. No solamente la minería es fundamental para nosotros, no es necesario hablar de eso, pero está en una situación muy especial porque estamos avanzando naturalmente en el tema del cobre, en el tema del litio, hidrógeno verde, etcétera, pero estamos en una situación mundial muy estresante, muy complicada, y en ese sentido yo creo que tienen razón los mineros en términos de decir aquí necesitamos una persona que se meta a fondo, digamos, en este tema. Por otra parte, yo creo que es complicado también la nominación de este ministro, que según lo que había un artículo en Exante que decía que él va a tener que, digamos, trabajar un poco bajo la dirección del ministro de Hacienda. Yo creo que ahí hay un problema también, hay una posible explosión, porque los ministros todos son iguales, y que haya un más ministro que otro puede ser complicado. Pero en términos generales yo creo que es importante ver qué es lo que ha pasado con el presidente electo. Yo creo que él
anunció que quería reducir los ministerios de 25 a 18. No sé exactamente cuáles fueron sus reflexiones para no hacerlo, pero ahí hay un primer fracaso que me parece que es muy relevante. ¿Por qué? Porque yo le encuentro razón a Macarena cuando dice que este tema hay que pensarlo, porque tenemos mucha experiencia y no ha sido fácil abordar el tema, y en ese sentido lo que demuestra es que no conocía bien el tema. Y por otra parte también él se planteó construir una ruta humanitaria para expulsar inmigrantes ilegales, y también fracasó porque no basta con querer las cosas, sino que hay que construir, como decía Cecilia, siempre en las transformaciones hay perdedores y ganadores, y por tanto de lo que se trata, el gran desafío de un presidente, y bueno, no solo de él, es construir mayorías para impulsar efectivamente las transformaciones necesarias. Y esa capacidad de diálogo es lo que yo no veo. Y en ese sentido, si uno mira lo que tenemos de gabinete, tenemos un gabinete sin coalición. Simplemente hay un militante de la UDI muy destacado y creo que va a ser un buen aporte. Espero que sea un buen aporte. Y también un ministro de la presidencia del Partido de Renovación Nacional. Pero yo no veo la mano de ellos en la construcción de este gabinete, que me parece muy conflictivo. Si uno piensa, imagínense ustedes, a los que fueron los defensores legales de Pinochet en Inglaterra, uno a cargo del Ministerio de Defensa y otro a cargo del Ministerio de Justicia, es decir, mire, aquí estamos hablando, digamos, por lo menos simbólicamente creando un problema. O en el caso de la señora que asume el Ministerio de la Mujer, que quería desarmarlo. Yo veo también ahí que, al contrario de lo que dijo Kast en su campaña que él no se iba a meter en la guerra cultural, yo veo que hay varios sectores en que aparece esa visión, y por eso yo veo problemas para lo que sea el desarrollo de su política general. Y si se suma, por último, esta idea un poco antiestatal, que dice, mire, aquí tenemos problemas, que el Estado es el problema, cuando muchas de sus vacilaciones tienen que ver con las diferencias que tenemos con la sociedad como chilenos, yo creo que es muy... yo veo un problema complejo. Pero es coherente con el pensamiento que él tiene y su partido y lo que representa, ¿no? Ideológicamente. Bueno, eso es lo que me indujo a votar por Janet Jara. Bueno, entonces, pero ¿por qué sorprenderse? Digo, ¿no? A eso me refiero, ¿no? ¿Por qué sorprenderse? No sé si Cecilia Cifuente opinó sobre esto del ministro de Minería. ¿Crees tú que es necesario que nombre a alguien? A ver, bien cortito, respondiendo un poco a Eugenio, me gustaría ver qué opinó él cuando Boric nombró a su primer gabinete, porque si hay un gabinete que fracasó fue ese. Y otro punto relevante, tampoco he escuchado porque siempre Eugenio habla de la ultraderecha con Kast, y yo creo que no ha habido en la historia de los años de democracia un gabinete más amplio políticamente que este. Y respecto al tema del ministro de Minería, efectivamente yo al principio lo vi como un error de la empresa, y el gobierno y Kast tuvo que reaccionar, probablemente buscar en ese minuto a un reemplazante era complejo. Me parece que la solución que se tomó fue bastante razonable. Concuerdo en que aquí no es que no haya ministro, se puede funcionar así, a lo mejor se va a modificar más adelante, no lo sé. Ahora, el punto relevante, y quiero incorporarlo porque Alfredo Enrione, colega mío, en el ESE, él da una visión un poco distinta respecto a este supuesto error de la empresa, y él lo que plantea, y creo que es válido su punto, es que aquí hay un choque de protocolos, porque la empresa canadiense, frente a un hecho de tal importancia como la salida de su CEO, tenía que comunicarlo, y privilegió eso, privilegió ser muy coherente con lo que manda su institucionalidad, y claro, aquí generó un problema. Entonces, y era razonable, yo creo que la reacción que tomó el presidente Kast era razonable lo que hizo, pero al final son problemas que a veces ocurren, y efectivamente aquí lo que hay es un choque de protocolo, y a lo mejor habría que haberlo manejado de otra forma, pero creo que estamos haciendo un poco una tormenta en un vaso de agua respecto a este problema. Fue una situación
que es lamentable. El gobierno tuvo que tomar una decisión de último minuto. A mí me parece que fue razonable la decisión que tomó y que puede ser modificada más adelante. Ahora, una duda desde la ignorancia. ¿Qué pasó con las acciones de los Andes Cooper? Que es cuando hacen ese anuncio, suben las acciones, después baja, pero no tanto. ¿Por qué tuvo repercusiones las acciones, Cecilia? No he seguido mucho el movimiento de las acciones. Yo lo que entiendo es que cuando se supo este hecho, un nombramiento fallido, las acciones cayeron. Sí, pero antes se recuperaron. No, subieron, cuando se anuncia, subieron a 17,1. Y después, cuando se desanuncia, baja 10, pero igual sigue siendo más alto de lo que estaba. A ver, ¿quién dijo? Luis Eduardo. No, yo no he dicho, pero en todo caso, a ver, yo creo que que la gente evalúa que si el ministro era el señor Montt, entonces que a Vizcachas, que el proyecto grande que tiene Andes Copper, iba a ser un proyecto exitoso, que iba a ser probablemente se iba a implementar más rápido, etcétera, etcétera. Lo que o sea que iba a haber conflicto de interés. Bueno, a eso es lo que iba, justamente. Esa es la parte lamentable de esto, porque entonces quiere decir de que los accionistas suponen de que aquí se trabaja con información privilegiada, que hay cosas que se pueden hacer desde el Estado para favorecer a determinadas empresas, etcétera, etcétera, y eso yo lo encuentro lamentable. A ver, Eugenio, sí. Sí, a mí me preocupa eso también en lo que se refiere al nombramiento del ministro de Relaciones Exteriores. Yo no tengo ninguna duda que es un gran profesional, pero me parece a mí que este énfasis que se ha puesto en su conocimiento, digamos, de las relaciones económicas en sentido estrecho, eso anuncia un problema también respecto a lo que son las condiciones globales en materia de relaciones internacionales. Cuando tenemos a una persona como Trump por un lado, a China por otro, a Putin por otro, ¿sí? Europa, necesitamos una persona que tenga mucha experiencia en términos del manejo diplomático para poder surfear en medio de tantas tormentas. Yo creo que ahí veo una cosa que puede tener consecuencias graves para para un país que está Eugenio, una vocación muy clara de integración en el mundo. Pero hay quienes dicen al contrario, es una persona que tiene contactos privilegiados justamente con el mundo económico en todas partes, que puede levantar el teléfono y llamar a quien sea, que eso puede ser bueno para la economía en Chile. Sí, eso yo creo que es el criterio que está de fondo, pero el problema es que el problema internacional requiere lo que son las habilidades propias de los ministros de Relaciones Internacionales, capacidad de moverse en este mundo diplomático, político, económico tan complejo. Y yo creo que tanto él como la subsecretaria están como muy especializados en relaciones, digamos, económicas internacionales, cuestión que no sé qué tan cierto es, pero en todo caso esa otra dimensión me parece que va a ser una debilidad. Ahora, antes de cerrar, quería hacer una pregunta concreta a Macarena, y voy al tema cortito, porque ya se nos está terminando el tiempo. Finalmente fue despachado a ley el proyecto de reajuste para el sector público. Y tú dijiste, Macarena, bueno, se aprueba esto, no hay plata, entonces que habrá que elegir entre la plata para la reconstrucción o los recursos para este reajuste. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo va a tener que decidir una cosa o la otra? Hay que hacer las dos cosas. Entonces va a haber que cortar recursos para otra cosa o seguir aumentando la deuda. Si al final, cuando... ¿Y qué hubieras hecho tú? A ver, si el gobierno introdujo una ley de presupuesto para el año 26 sin reajuste considerado, eso ya lo puso sobre la mesa el gobierno anterior, no los parlamentarios. Por lo tanto, yo simplemente porque el rol del Congreso, ¿cuál es? No puede aprobar por ley, no puede aprobar proyectos que no están financiados. Pero parece que llegó así como un mensaje de José Antonio Cast a su gente, diciendo, ¿saben qué? Aprueben esto.
no sé, yo no me consta ahí esas conversaciones lo he leído en la prensa. Pero lamentablemente, pero es que justamente estamos en esto por malos manejos y por seguir tomando decisiones de proyectos que no están financiados. Uh-huh. Entonces, en algún minuto esto hay que pararlo, y ese es el problema, que al final alguien empieza a perder. Aquí pierde gente que en el fondo, no sé, los incendios va a haber que verlo, obviamente, porque son prioridad, pero entonces va a haber que cortar recursos en otra cosa a otra gente y no para poder darle esa plata al sector público. A ver, eso es decisión política de ellos tienen que decidir cuáles son sus prioridades, pero esto es lo que hay que evitar. uh-huh. Ahora, solo un comentario chiquitito respecto a lo que dijo Eugenio del ministro de Relaciones Exteriores. Miren, no sé, pero cualquier cosa, Boric no ha ayudado mucho, el presidente Boric no ha ayudado mucho en nuestras relaciones internacionales con Estados Unidos, así que yo me imagino que prácticamente cualquier persona que venga va a generar menos conflictos que los conflictos que ya hemos tenido hasta el momento. Así que en eso estoy bastante tranquila con el ministro de Relaciones Exteriores. Ok, bueno. Pero la situación de los aranceles es bastante buena para nosotros como chilenos en comparación a un montón de otros países. El hecho de que se represente una posición clara frente a posiciones disruptivas, yo creo que es una cosa que habla a favor, mientras que al mismo tiempo hay una buena política diplomática para reducir los impactos negativos de la falta del tipo de política que impulsa Trump. Entonces yo sería ahí más cuidadoso al respecto. Ojalá seas más objetivo, Eugenio, para la próxima en evaluar cómo ha sido el tratamiento de nuestra política exterior. Bueno, yo no sé quién ha sido más objetivo cuando tanta gente decía que este gobierno tenía una catástrofe en materia económica y, como ha dicho Roberto pero Sales, estamos hablando de comercio exterior. Central, estamos hablando de comercio exterior, no estoy hablando de otra cosa. Los no objetivos han sido los que mantuvieron una crítica muy poco constructiva respecto a la política económica del gobierno. Eugenio, yo no estoy hablando de ellos. No, de acuerdo, pero es que yo no estoy hablando solo para cerrar. Lo más interesante de la política exterior. No me falta objetividad. Lo más interesante de la política exterior es que hoy día el gobierno de Israel está ofreciendo a Chile ayuda para los incendios, el cual no ha sido bien tratado por el actual gobierno. Lo dejo ahí sobre la mesa. Pero está ofreciendo ayuda. Sí, pero lo hemos tratado a las patadas, cuando al final del día igual los necesitamos. Si esto es un tema de conveniencia, si tú quieres, en la parte fría. Yo pensé Entonces, nos arriesgábamos a que no hubiera prestado ayuda. ¿Para qué? Ok, bueno, ahí están las opiniones de nuestros panelistas: Luis Eduardo Escobar, Macarena García, Eugenio Rivera, Cecilia Cifuentes. Hasta la próxima, que tengan un buen fin de semana. Chao. Igualmente. Muchas gracias. Que estén bien. Que estén bien. Chao. Chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.